La puerta principal crujió justo cuando el amanecer comenzaba a teñir de gris las calles silenciosas de Puebla. En la habitación, el ventilador giraba lentamente, empujando un aire espeso que olía a madrugada y a café viejo. Mariana Duarte, inmóvil bajo el cobertor, controló su respiración con precisión, fingiendo un sueño profundo mientras el sonido metálico de las llaves se deslizaba en el picaporte. No era la primera vez que su esposo llegaba a esas horas, pero aquella noche algo distinto le erizó la piel. Rodrigo Duarte, médico neurocirujano, acostumbraba a regresar después de largas guardias en el hospital privado. A veces traía consigo el aroma del desinfectante, otras, el del cansancio. Sin embargo, esa madrugada su voz rompió la rutina. Lena, murmuró desde la puerta entreabierta, usando aquel apodo que solo pronunciaba cuando buscaba ternura. El tono era suave, casi devoto, pero en ese instante sonó fuera de lugar, como una nota desafinada en una melodía conocida. Mariana no respondió. Permaneció con el rostro hundido en la almohada, los músculos tensos, el corazón golpeándole el pecho con un ritmo que amenazaba delatarla. Escuchó sus pasos vacilantes por el pasillo, el susurro de su bata rozando las paredes. Luego, el silencio. El silencio más largo de su vida. Hasta que un zumbido breve, casi imperceptible, quebró el aire. El teléfono vibró sobre alguna superficie de madera, seguido por el clic de una llamada contestada. La voz de Rodrigo bajó un tono, más íntima que nunca. Acabo de llegar a casa, dijo con ese hilo de complicidad que jamás usaba con nadie más. Una pausa, y después, no puedo ir ahora, sabes que te amo. Mariana apretó los párpados. Las palabras se deslizaron dentro de su pecho como agujas. Durante un instante trató de racionalizarlo. Quizás hablaba con una paciente en crisis, con alguna madre angustiada por un diagnóstico. Los médicos aprendían a hablar con dulzura para contener el miedo ajeno. Se repitió esa idea, una y otra vez, como quien se aferra a una tabla en mitad del naufragio. Pero el tono no era profesional. Había en él una ternura privada, un ritmo pausado, una respiración contenida. El tipo de voz que solo pertenece a los secretos. Sintió el impulso de levantarse, de enfrentarle allí mismo, pero el miedo la clavó al colchón. Si se movía, si respiraba más fuerte, perdería el frágil velo que la protegía del abismo. El agua empezó a correr en el baño, el sonido se mezcló con el leve chirrido de los caños antiguos. Mariana aflojó el puño con el que sujetaba la sábana y soltó el aire en un suspiro inaudible. En su mente pasaron fugaces imágenes, los desayunos con los niños antes de la escuela, la risa de Rodrigo en los domingos de descanso, las noches en que él llegaba agotado y ella calentaba la cena sin preguntar. ¿Había sido todo una escenografía? El agua cesó. Silencio otra vez. Luego, el golpe suave de una taza contra la mesa, el olor a café recién hecho colándose por la rendija de la puerta. Afuera, el primer canto de un pájaro anunció el amanecer. Mariana abrió lentamente los ojos. El sol se filtraba por las cortinas, dibujando una franja dorada sobre el suelo. Sabía que aquel día, el mundo seguiría igual, el tráfico, los niños, las risas forzadas. Pero en el fondo, algo había cambiado para siempre. En la quietud de esa mañana, comprendió que a veces la traición no llega con gritos ni lágrimas, sino con un susurro al otro lado de una llamada. Y en ese instante, el sonido del agua y la luz del alba le parecieron el preludio silencioso de una tormenta. Mucho antes de que la vida de Mariana se tejiera entre hospitales y madrugadas silenciosas, hubo un tiempo en que el mundo era un campo abierto bajo el sol de Puebla. El aire olía a tierra húmeda y a maíz recién cortado, y el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo marcaba las horas como un latido lejano. Allí, entre montes de maguey y caminos de tierra roja, crecieron Samuel y Marta Duarte, dos campesinos que habían soñado durante años con llenar su casa de risas infantiles. Pero los años pasaron, uno tras otro, y el eco de esas risas nunca llegó. Marta rezaba frente a la pequeña imagen de la Virgen en la cocina, con las manos juntas y los ojos rojos de tanto esperar. Samuel intentaba distraerla con bromas, con trabajo, con esperanza, pero en las noches, cuando ella dormía, salía al porche y miraba las estrellas, preguntándole al cielo qué habían hecho mal. Una tarde de verano,
cuando la desesperanza pesaba más que el calor, Marta decidió visitar a doña Elvira Morales, una anciana partera y curandera que vivía al borde del pueblo. Todos decían que tenía un don, una manera de ver lo que otros no podían. Doña Elvira la recibió con una sonrisa suave y unas manos frías que olían a albahaca. La invitó a sentarse frente a una vela encendida y, después de un largo silencio, habló sin levantar la vista. «No pierdas la fe, hija», murmuró. «El Señor no te ha negado un hijo. Solo te ha reservado uno muy especial. Tendrás una sola hija, pero su vida no será pequeña». Marta se quedó inmóvil. La frase, tan clara, tan definitiva, resonó en su pecho como una campanada. «¿Una sola?», preguntó apenas con un hilo de voz. Doña Elvira asintió. «Sí. Una sola. Pero llevará en su alma la fuerza de muchos. No temas, porque su camino no será fácil, pero será grande». Un año después, mientras el viento de junio agitaba los girasoles, nació Mariana. La casa se llenó de luz aquel día, y Samuel, con las manos temblorosas, la alzó en alto bajo el árbol de zapote que daba sombra al patio. «Mira, Marta», dijo con los ojos húmedos. «Nuestra hija. Nuestro milagro». La niña creció fuerte, curiosa, con una risa que parecía contagiar a los pájaros. Corría descalza por los surcos de tierra, con las trenzas despeinadas y las rodillas manchadas de barro. Ayudaba a su madre en la cocina, amasando pan y espiando los secretos de las recetas familiares. En las tardes, se sentaba junto a su padre, observando cómo afilaba sus herramientas o reparaba cercas. Pero incluso en medio de la alegría, había silencios. Mariana miraba a las familias vecinas, con hijos que jugaban juntos, que compartían secretos y peleas, y sentía un vacío pequeño pero persistente. Una noche, mientras Marta la arropaba, preguntó con voz inocente: «¿Por qué no tengo un hermanito, mamá?». Marta acarició su cabello. «Porque Dios te quiso solo para él, y para nosotros». Mariana sonrió, pero en el fondo guardó una promesa muda. Esa promesa se encendió años después, el día que el tronco de un encino viejo cayó sobre su padre mientras trabajaba en el campo. El golpe fue seco, brutal, y desde entonces Samuel no volvió a caminar. La niña, con apenas 12 años, se hizo fuerte a la fuerza. Cada mañana, antes de ir a la escuela, ayudaba a su madre con los animales, preparaba el desayuno y empujaba la silla de ruedas de su padre hasta el porche. Una tarde, mirando el horizonte, apretó los puños y susurró: «Algún día tendré una familia grande, donde nadie se sienta solo». Y en ese instante, sin saberlo, selló el destino que la acompañaría toda su vida. A los 18 años, Mariana dejó atrás el polvo del campo y se trasladó a la ciudad de Puebla con un sueño sencillo: aprender a cocinar para ganarse la vida y, algún día, abrir su propio restaurante. Las mañanas olían a pan recién horneado y a café barato, y las tardes se le escapaban entre ollas y bandejas en una pequeña fonda familiar donde trabajaba mientras estudiaba gastronomía. No tenía mucho, pero tenía esperanza. Era una muchacha ágil, de sonrisa franca y manos curtidas por el trabajo. Los clientes solían decir que todo lo que tocaba le quedaba sabroso. Sin embargo, un día, la rutina cambió en un segundo. La hora del almuerzo estaba en su punto. El ruido de los platos y las órdenes llenaba el aire cuando el suelo, resbaladizo por el agua y el aceite, la traicionó. Mariana cayó con fuerza, un estruendo de platos rotos y un dolor agudo en el tobillo la dejaron sin aliento. «No te muevas», dijo una voz masculina, firme pero cálida. Un hombre se arrodilló a su lado, sujetándole el pie con delicadeza. Llevaba una bata blanca y una identificación que colgaba del cuello: Dr. Rodrigo Duarte. Su mirada era tranquila, de esas que logran detener el caos por un instante. «Solo es un esguince», murmuró después de revisarla. «Pero deberías descansar unos días». Mariana sonrió con ironía, mordiéndose el labio. «Descansar no es un lujo que pueda permitirme, doctor». Él la miró unos segundos, como si viera algo más allá de la joven herida frente a él: la fuerza, la determinación, la chispa de alguien que había aprendido a resistir sin quejarse. Desde ese día, Rodrigo comenzó a pasar por la fonda de vez en cuando. Al principio con la excusa de ver cómo seguía el tobillo,
pero pronto las visitas se convirtieron en charlas largas que se extendían hasta el cierre. Hablaban de todo, de la familia, de la comida, de la vida. Mariana le contó sobre su padre, sobre el accidente, sobre los años difíciles. Él escuchaba con atención genuina, sin interrumpirla. Una tarde, mientras el sol caía sobre las calles empedradas, Rodrigo le preguntó: ¿Tienes todavía los expedientes médicos de tu papá? Algunos, respondió ella, curiosa. ¿Por qué? Conozco a un profesor en Ciudad de México, especialista en lesiones medulares. Si me permites, podría revisarlos. Quizás haya algo que podamos hacer. La propuesta la dejó sin palabras. Nadie había ofrecido ayudar así desde hacía años. Con el corazón latiendo rápido, aceptó. Días después, Rodrigo viajó con los documentos y, semanas más tarde, llamó con una noticia que cambiaría sus vidas: el profesor aceptaba operar a Samuel Duarte. El viaje a la capital fue una mezcla de nervios y esperanza. Mariana sostenía la mano de su padre mientras él entraba al quirófano, y durante horas rezó sin descanso. Cuando finalmente los médicos salieron con una sonrisa, Marta rompió en llanto. El milagro había ocurrido, Samuel volvería a caminar. Aquel día, Rodrigo se convirtió en algo más que un doctor. Fue el puente entre la fe y la realidad, el hombre que devolvió la vida a su familia. Y para Mariana, fue el inicio de algo que no supo nombrar. Pasaron meses. Entre visitas y risas tímidas, el cariño se transformó en amor. Una noche, en el porche de la casa, bajo las luces amarillas del pueblo, Rodrigo tomó su mano. No quiero un solo día sin ti, dijo, con esa calma que solo tienen los hombres sinceros. Ella no necesitó pensarlo. Asintió, con lágrimas en los ojos. Y así, sin grandes promesas ni testigos, comenzó la historia que ella creía destinada a durar toda la vida. Los primeros años de matrimonio fueron un remanso de paz para Mariana y Rodrigo, una vida sencilla pero llena de pequeñas alegrías que parecían confirmarles que el destino los había unido con propósito. Habían comprado una casita modesta en un barrio tranquilo de Puebla, con paredes color crema y un jardín diminuto donde ella cultivaba romero, albahaca y jazmín. Cada mañana, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras el sol se filtraba entre las cortinas, dorando el mantel y las tazas. Rodrigo salía temprano al hospital, con su bata blanca doblada sobre el brazo, y Mariana lo despedía desde la puerta con un beso y la promesa de que la cena lo estaría esperando. Las noches eran el reflejo de esa misma armonía. Conversaban sobre el día, compartían risas, soñaban con viajes que aún no podían costear y con los hijos que esperaban tener. Y cuando por fin llegó el primero, Ethan, su mundo se volvió más luminoso. El llanto del bebé en la madrugada no era un fastidio, sino una melodía nueva que llenaba la casa de propósito. Mariana lo arrullaba hasta que amanecía, mientras Rodrigo la observaba desde el umbral, con esa mezcla de orgullo y ternura que se graba en la memoria para siempre. 2 años después, nació Benjamín, tranquilo, observador, con la misma mirada serena de su padre. La casa pequeña se volvió un caos de juguetes, risas y ropa tendida al sol, pero a ninguno de los dos les importaba. Los domingos eran sagrados, desayunos largos, juegos en el jardín, fotografías que capturaban la ilusión de una felicidad perfecta. A veces, al verlos jugar, Mariana recordaba su promesa de infancia: tendré una familia grande, donde nadie se sienta solo. Y al mirar a sus hijos, sentía que, por fin, había cumplido aquel juramento. Rodrigo, por su parte, se había ganado el respeto de sus colegas. Su carrera crecía con rapidez y las guardias en el hospital se multiplicaban. A veces llegaba tarde, con los ojos cansados pero el gesto amable de quien ama su profesión y su hogar por igual. Ella lo recibía con paciencia, con un plato caliente y una sonrisa. Era feliz, o al menos eso creía. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a aparecer pequeños silencios entre ellos, como fisuras invisibles. Mariana los atribuía al cansancio, a las largas jornadas de Rodrigo, a la rutina que a veces devora las palabras. Cuando él la abrazaba, ella aún sentía amor, pero también una distancia leve, un vacío que no sabía explicar. Había noches en que lo oía moverse por la casa mientras todos dormían, preparando café o revisando notas médicas. En esos momentos, ella pensaba que no había nada de qué preocuparse,
que el amor verdadero sabía esperar, sabía resistir. Sin embargo, una parte de su alma, esa que había aprendido a oír antes que a ver, presentía algo distinto. Aún así, cuando se dormía con el murmullo de sus hijos en las habitaciones contiguas y el peso cálido de Rodrigo a su lado, Mariana creía que la vida no podía ofrecerle más. No sabía que, bajo esa superficie serena, el destino ya estaba respirando, paciente, esperando el instante justo para alterar su mundo perfecto. La tarde en que la duda plantó su primera semilla, Mariana no lo notó de inmediato. Fue una conversación casual, un café compartido con su compañera de trabajo y amiga, Hannah, en la pequeña cafetería frente al mercado de Puebla. Afuera lloviznaba con pereza, y el sonido de las gotas golpeando el toldo acompañaba sus palabras. Hannah, con los ojos enrojecidos y las manos aferradas a la taza caliente, le contó que había descubierto la infidelidad de su esposo, también médico. Lo encontré con una enfermera del hospital, dijo sin rodeos, con una voz tan seca que dolía más que el llanto. Llevaban meses. Pensé que lo conocía. Mariana sintió una punzada en el pecho, una mezcla de sorpresa y tristeza ajena. Trató de consolarla, le habló de segundas oportunidades, de errores humanos, pero Hannah solo negó con la cabeza. Todos son iguales. Esas guardias eternas, las madrugadas fuera de casa, siempre hay otra mujer esperando al final del turno. No te fíes, Mari. Los médicos saben mentir con dulzura. Mariana sonrió débilmente, tratando de apartar el comentario. Rodrigo no era así, se repitió, con una convicción que quiso sentir verdadera. Pero mientras volvía a casa, las palabras de su amiga resonaban como un eco obstinado. Esa noche no pudo dormir. Se quedó tendida en la cama, mirando cómo el ventilador giraba en círculos lentos, proyectando sombras en el techo. A su lado, el espacio de Rodrigo estaba vacío, estaba de guardia en el hospital, o eso decía el mensaje que le había enviado horas antes. Mariana cerró los ojos, intentando no imaginarlo en pasillos blancos, bajo luces frías, hablando con alguna enfermera de sonrisa fácil. Intentó ahuyentar la idea. No, no pienses así. Pero la duda, una vez instalada, no se marchaba. Se enredaba en su mente como la lluvia en los cables eléctricos del patio, chispeando silenciosa pero constante. El amanecer la encontró con los ojos abiertos, cansados, el corazón desacompasado. Se levantó a preparar el desayuno, moviéndose en automático entre las tostadas y el café. Cuando escuchó el ruido del coche en la entrada, respiró hondo. Rodrigo entró con una sonrisa, ojeroso pero radiante, y en las manos traía un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. «Feliz aniversario, mi amor», dijo, acercándose a besarla en la frente. Mariana lo miró sorprendida. Había olvidado la fecha por completo. El cansancio, la rutina, las noches de insomnio, todo se había mezclado en una bruma. Él la abrazó con ternura, hablándole de lo mucho que la amaba, de lo agradecido que estaba por su paciencia, por su hogar, por su familia. Ella sonrió, con los ojos húmedos, y le pidió un instante para poner las flores en agua. En la cocina, sola, clavó el tallo del primer lirio en el jarrón de cristal. El agua tembló, igual que sus manos. Por más que lo intentara, no podía sacudirse la sensación de que algo invisible se movía bajo la superficie de su vida, como una corriente silenciosa en un río que parece en calma. Respiró hondo, repitiéndose que era feliz, que debía confiar. Pero mientras el perfume de los lirios se extendía por la habitación, un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en ese olor, tan puro, tan dulce, que le pareció presagio. Y aunque su mente insistía en que todo estaba bien, su corazón, en silencio, ya sabía la verdad, la paz que vivía no era más que el último respiro antes de la tormenta. El día del cumpleaños de Rodrigo amaneció luminoso y tranquilo, uno de esos días en que la vida parece suspenderse en una calma perfecta. Mariana se levantó antes que los niños, preparó chocolate caliente y comenzó a batir la mezcla para el pastel. Ethan y Benjamín despertaron emocionados, corrieron a la cocina y la ayudaron a decorar el bizcocho con glaseado blanco y confites de colores. Reían, se manchaban los dedos, y Mariana fingía despreocupación, disfrutando de aquel momento que, en su mente, quería congelar para siempre. Habían planeado sorprender a Rodrigo al final del día, cuando regresara del hospital. En la casa se respiraba alegría,
ese tipo de felicidad doméstica que suele ocultar los temblores del alma. Mariana preparó su platillo favorito, pollo al limón con puré de papa, y dispuso la mesa con el mantel que solo usaba en ocasiones especiales. Todo estaba listo. Solo faltaba él. Pasadas las 8, escuchó la llave girar en la cerradura. Los niños se miraron cómplices y Mariana les hizo una seña para guardar silencio. Con el pastel en las manos, caminó despacio por el pasillo. Pero justo al llegar a la puerta del comedor, una voz la detuvo. Era la de Rodrigo. Hablaba en tono bajo, íntimo, con una calidez que Mariana conocía demasiado bien. Sí, cariño, iré después de cenar, dijo él con suavidad. Mariana se quedó helada, sosteniendo el pastel con ambas manos, temiendo que se le cayera. Las palabras flotaron en el aire, frágiles, definitivas. Después de cenar. Su respiración se volvió irregular, el corazón golpeaba tan fuerte que temió que él pudiera oírlo desde el otro lado de la puerta. Durante un instante eterno, el mundo se le redujo a esa frase, al tono de su voz, a la confirmación brutal de aquello que tanto había querido negar. No era una sospecha. Era real. Pero entonces escuchó la risa de Benjamín a su espalda, y recordó que los niños estaban allí, con los ojos brillantes y las manos inquietas, esperando la señal. Trató de tragar el nudo que le subía por la garganta, enderezó el pastel y, con una sonrisa que le dolió en la piel, empujó la puerta. ¡Sorpresa! Gritaron los niños al unísono. Rodrigo dio un respingo, guardando el teléfono con torpeza. ¿Qué es esto?, preguntó fingiendo sorpresa, mientras los pequeños corrían a abrazarlo. Tu cumpleaños, papá, respondió Ethan, orgulloso. Mamá hizo tu pastel favorito. Mariana lo miró a los ojos. Él sostenía la sonrisa de siempre, esa expresión serena que durante años había sido su refugio. Y, sin embargo, ahora era una máscara. Aún así, ella se obligó a mantener la suya. Durante la cena, el ambiente fue una comedia cuidadosamente interpretada. Rodrigo bromeaba, los niños reían, y Mariana servía las porciones sin dejar caer una lágrima. El perfume del pollo se mezclaba con el de las velas encendidas, y todo parecía tan normal que dolía. Cuando los niños se durmieron, el silencio cayó como un telón. Rodrigo recogía los platos cuando Mariana habló sin mirarlo. Te escuché, dijo con voz baja pero firme. Él se detuvo, la espalda rígida. ¿Qué dices? Mariana lo enfrentó. Esta noche. La llamada. Sí, cariño, iré después de cenar. El aire se volvió espeso. Rodrigo cerró los ojos un instante y, al abrirlos, ya no había mentira posible. No quería lastimarte, susurró. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había esperado una excusa, un error, cualquier cosa que la salvara de esa certeza. Pero no. La verdad estaba allí, desnuda, implacable. Y en ese momento comprendió que la traición no siempre ruge, a veces llega en voz baja, como un hilo de cuchillo que corta sin ruido y deja la herida abierta para siempre. La noche siguiente, Rodrigo insistió en que debían hablar. Mariana aceptó, sin saber por qué, quizá por inercia, quizá porque la verdad, esa que tanto temía, ya no podía doler más. Subieron al coche en silencio. Las luces de Puebla se reflejaban en los vidrios mojados por la llovizna, el aire era espeso, denso, lleno de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Rodrigo conducía con el rostro tenso, los nudillos blancos sobre el volante. Mariana miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares que, de pronto, se le antojaban ajenas. No preguntó a dónde iban. No quería saberlo. La ciudad comenzó a diluirse en avenidas más estrechas, luego en un barrio antiguo donde las fachadas mostraban grietas y bugambilias trepaban entre balcones oxidados. Cuando el auto se detuvo frente a un edificio envejecido, con un portón pintado de azul descascarado, Mariana sintió el corazón acelerarse. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó finalmente, su voz tan baja que casi no se oyó. Rodrigo tragó saliva. Necesito que veas algo. Subieron una escalera de concreto, los pasos resonando entre las paredes húmedas. El pasillo olía a jabón barato y a pan recién hecho.
Frente a una puerta del segundo piso, Rodrigo se detuvo, respiró hondo y, tras unos segundos de vacilación, sacó una llave del bolsillo. El clic del cerrojo fue tan leve y, sin embargo, tan definitivo, que Mariana sintió que algo dentro de ella se quebraba. La puerta se abrió con un chirrido, y al otro lado apareció una niña de cabello oscuro recogido en una coleta desordenada. Tendría 13 años, tal vez 14, con los ojos grandes, de un tono marrón claro que a Mariana se le hizo inquietantemente familiar. «Hola, papá», dijo la niña, sonriendo tímidamente. Mariana se quedó helada. La palabra papá rebotó en las paredes, multiplicándose hasta llenar el aire. Rodrigo la miró, los ojos humedecidos, la voz temblorosa. «Mariana, ella es Sofía. Mi hija». Por un momento, el mundo se disolvió en un zumbido. Mariana quiso hablar, pero no encontró aire. Todo giraba, como si la realidad se resistiera a encajar. Rodrigo, el hombre con quien había construido su vida, el padre de sus hijos, tenía una hija de la que nunca le había hablado. Del interior del pequeño departamento surgió otra figura, una mujer mayor, de rostro sereno y cabello completamente canoso. Llevaba un delantal floreado y una mirada tan firme como compasiva. «Buenas noches», dijo suavemente. «Soy doña Elvira Morales, la abuela de Sofía». Mariana apenas asintió. Doña Elvira los invitó a pasar. El lugar era modesto pero cuidado, una mesa pequeña, una repisa con libros viejos, y sobre ella, una fotografía enmarcada de una mujer joven que sonreía con la misma dulzura que la niña. «Su madre», explicó la anciana, viendo la mirada de Mariana. «Mi hija Lucía. Murió hace 5 años, de cáncer». Fue ella quien eligió callar. No quiso decirle a Rodrigo nada mientras estaba viva. Cuando la enfermedad la venció, me pidió que lo buscara. Rodrigo bajó la cabeza, avergonzado. «No supe que tenía una hija hasta que doña Elvira me llamó. Ella me mostró las pruebas, las cartas. No había forma de negarlo». El silencio llenó la habitación. Mariana, de pie frente a la mesa, sentía que las piernas le temblaban. Todo su cuerpo pedía gritar, huir, destruir algo, pero lo único que hizo fue mirar a la niña. Sofía, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo, parecía tan asustada como ella. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Mariana al fin, apenas un susurro. Rodrigo la miró, roto. «Porque no sabía cómo. Porque pensé que podía mantener las cosas separadas, y no perderte». Mariana cerró los ojos. La mentira pesaba más por su duración que por su origen. 13 años de silencio. 13 años de una vida paralela que ahora se derrumbaba sobre ellos. Fue entonces cuando la voz de la niña rompió el aire. «No quiero causarles problemas», dijo Sofía, conteniendo las lágrimas. «Solo quiero conocer a mi papá sin que nadie me odie». Esa frase atravesó a Mariana como una plegaria. La miró bien por primera vez, la fragilidad en su postura, la esperanza temerosa en sus ojos, el temblor en la voz. En ese instante comprendió que aquella historia no era la de una traición amorosa, sino la de una herida antigua, mal cerrada, que ahora pedía consuelo. Las lágrimas subieron, pero no eran de rabia. Eran de compasión, de tristeza, de esa clase de dolor que no busca castigo, sino entendimiento. Sin decir palabra, Mariana dio un paso atrás, apoyó una mano en la pared para no caer y respiró hondo. La vida que conocía se había fracturado, sí, pero frente a ella había una niña que también merecía un lugar en el mundo. Y mientras el silencio envolvía la habitación, Mariana comprendió que, por primera vez, su corazón no lloraba por celos, sino por ternura. El camino de regreso fue largo, envuelto en un silencio tan espeso que ni siquiera el sonido del motor lograba romperlo. La lluvia caía intermitente sobre el parabrisas, arrastrando destellos de luz que se deslizaban como lágrimas. Mariana miraba por la ventana, pero no veía la ciudad, solo sombras, recuerdos, el rostro de aquella niña y la sensación de estar viviendo dentro de un sueño que dolía demasiado para ser irreal. Rodrigo mantenía las manos firmes en el volante, los nudillos tensos, la mirada fija al frente. Finalmente, habló con una voz baja, casi rota. «Debí contártelo hace años, desde el principio.
pero tenía miedo. Miedo de perderte, de destruir todo lo que habíamos construido. Cuando supe de Sofía, ya te tenía a ti, ya teníamos a nuestros hijos, y no supe cómo decirlo. Cada día que pasaba, era más difícil. Mariana lo escuchó sin apartar la vista del cristal. Las luces de Puebla se reflejaban en sus ojos como estrellas ahogadas. 13 años, susurró. 13 años de silencio. Él asintió, con el rostro lleno de culpa. Sí. Y cada uno fue un peso más sobre mi espalda. Creí que podía protegerte, protegerla a ella también, pero solo conseguí mentirle a todos. Mariana respiró hondo. No había gritos, ni rabia, solo un cansancio inmenso que la envolvía por dentro. Construiste 2 familias, Rodrigo. Una en la luz y otra en la sombra. Las palabras quedaron flotando entre ellos, como un espejo donde ninguno quería mirarse. Rodrigo apretó el volante con fuerza. Nunca fue una decisión consciente, dijo al fin. No la busqué. No la amé. Lo que ocurrió fue antes de ti, antes de nosotros. Mariana giró la cabeza lentamente. Su voz, aunque serena, llevaba el filo del dolor. ¿La amaste? Rodrigo negó sin dudar. No. Solo a ti. Desde el momento en que te vi, supe que mi vida empezaba de verdad. Lo otro fue un error, una historia breve que terminó antes de que tú llegaras. Pero esa historia dejó una vida detrás. Y no tuve el valor de enfrentarla contigo. El coche avanzaba entre calles silenciosas. Afuera, el olor a tierra mojada se mezclaba con el aire frío de la noche. Mariana cerró los ojos, intentando ordenar lo que sentía. El dolor seguía allí, pero había cambiado de forma. Ya no era la herida abierta del engaño, sino una tristeza profunda, resignada, por lo que el tiempo había ocultado. Comprendió entonces que lo que la había destrozado no era una infidelidad, sino la mentira que había crecido entre ellos, silenciosa, como una raíz oculta bajo tierra. Rodrigo no la había traicionado con amor, sino con miedo. Apoyó la cabeza contra el cristal, mirando las luces que pasaban como destellos efímeros. En medio de la confusión, una verdad se abría paso: el pasado no podía cambiarse, pero tampoco debía arrastrar consigo el presente. No sé qué haremos, murmuró finalmente. Pero sé que esto ya no es una historia de amantes. Es una historia de consecuencias. Rodrigo asintió despacio, con la voz apenas audible. Y yo aceptaré todas. En el reflejo del vidrio, Mariana se vio a sí misma distinta, más cansada, más herida, pero también más clara. Y por primera vez desde aquella llamada, comprendió que el amor que había construido no había muerto. Solo necesitaba aprender a respirar entre las ruinas. Pasaron varios días antes de que Mariana reuniera el valor para volver a ese edificio. Cada noche, mientras preparaba la cena o escuchaba a sus hijos jugar, el rostro de Sofía volvía a su mente con la claridad de una verdad que no se podía negar. No era un fantasma del pasado, ni una amenaza. Era una niña. Una vida. Y merecía algo más que silencio. Aquel sábado por la tarde, Mariana estacionó frente al mismo portón azul. El cielo de Puebla se abría entre nubes dispersas, y el aire olía a pan dulce recién horneado. Subió las escaleras despacio, con el corazón latiendo fuerte, sin saber qué palabras usar ni qué emoción permitir. Doña Elvira abrió la puerta y se sorprendió al verla. No esperaba verla tan pronto, hija, dijo con voz suave. Tampoco yo, respondió Mariana con una sonrisa temblorosa. Pero hay cosas que no pueden esperar. Detrás de la mujer, Sofía apareció con timidez. Llevaba una trenza suelta y una camiseta con pintura en las mangas. Sus ojos se abrieron de par en par, dudando si debía acercarse o esconderse. Mariana respiró hondo, dio un paso y se agachó hasta quedar a su altura. Hola, Sofía. La niña la miró en silencio, las manos entrelazadas con nerviosismo. Mariana alzó los brazos y dijo, apenas un susurro, no fue culpa tuya. Sofía parpadeó, sorprendida. Y cuando Mariana la abrazó, la tensión de su pequeño cuerpo se deshizo en un sollozo contenido. La rodeó con los brazos,
apoyando la cabeza en su hombro como si hubiera esperado ese gesto toda su vida. Mariana la sostuvo con firmeza, con una ternura nueva, sin nombre, que brotaba del lugar donde antes solo había dolor. Tu madre fue valiente, murmuró Mariana, acariciándole el cabello. Y tú también lo eres. Desde ese día, algo cambió. Rodrigo organizó las primeras visitas los fines de semana. Al principio fueron breves, llenas de silencios y miradas cautelosas. Sofía llegaba con una mochila pequeña, los ojos expectantes, como si aún no supiera si tenía derecho a estar allí. Ethan y Benjamín la observaban con curiosidad desde la escalera, sin saber cómo llamarla. Las primeras veces hubo pequeños roces, una silla disputada, un juguete arrebatado, una pregunta inocente que dolía más de lo esperado. Pero poco a poco, entre risas y meriendas compartidas, las barreras se fueron disolviendo. Sofía dibujaba con Benjamín en el suelo de la sala, mientras Ethan le enseñaba a manejar el videojuego viejo de su consola. Las risas comenzaron a mezclarse, ligeras, sin esfuerzo. Una tarde, Mariana los vio a los tres jugando en el jardín. Sofía corría detrás de sus hermanos, su trenza saltando al compás de su risa. El sol se filtraba entre las hojas, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Rodrigo se acercó en silencio, dejando una taza de té junto a ella. No sé cómo agradecerte, dijo. Mariana lo miró sin responder. No había palabras suficientes, ni perdones rápidos. Pero al observar a los niños, sintió que algo dentro de ella, por fin, se aflojaba. La casa, antes llena de rutinas y silencios, ahora tenía un nuevo pulso. Un latido diferente. Y aunque las heridas seguían ahí, cada risa compartida era una puntada más en la costura invisible de una familia que, poco a poco, aprendía a ser completa. La mudanza llegó con el amanecer de un domingo claro. El nuevo hogar, una casa amplia en las afueras de Puebla, olía a pintura fresca y a promesas recién estrenadas. Las cajas estaban apiladas en cada rincón, y las risas de los niños resonaban por los pasillos vacíos como un eco de vida. Ethan y Benjamín corrían de un lado a otro, disputándose las habitaciones, mientras Sofía, con una timidez que ya empezaba a diluirse, recorría la casa con los ojos abiertos de asombro. Mariana los observaba desde la entrada, con una mezcla de nostalgia y gratitud. Había sido un camino largo, lleno de cicatrices, pero ahora todo parecía encontrar su sitio. Cuando Sofía se detuvo frente a una habitación con una ventana que daba al jardín, Mariana la vio sonreír. ¿Esta te gusta?, preguntó, suavemente. Sofía asintió. Sí. Aquí entra mucha luz. Mariana sintió un nudo dulce en la garganta. La luz, exactamente lo que aquella niña había traído a sus vidas. Rodrigo descargaba las últimas cajas del coche, sudoroso, pero con una expresión serena que no recordaba haberle visto en mucho tiempo. Cada gesto suyo parecía un intento de reconstruir, de poner ladrillo a ladrillo lo que una verdad tardía había derrumbado. No había prisa. Ambos sabían que la confianza no se recupera con palabras, sino con actos repetidos, con presencia, con tiempo. Esa noche, la casa olía a hogar. La cena fue sencilla, pero llena de pequeñas conversaciones, de risas entrecortadas, de silencios que ya no pesaban tanto. Los tres niños se quedaron dormidos temprano, rendidos por la emoción del día. Mariana salió al porche con una manta sobre los hombros. El aire nocturno traía el aroma a tierra húmeda y flores de jazmín. Rodrigo la siguió en silencio, dejando 2 tazas de café sobre la mesa pequeña. ¿De verdad me perdonas?, preguntó con voz baja, mirándola sin atreverse a acercarse demasiado. Mariana mantuvo la vista en el jardín, donde las sombras se movían suaves bajo la luz de la luna. Tardó unos segundos en responder. El perdón no es un instante, Rodrigo, dijo al fin, con calma. Es una elección diaria. Habrá días fáciles, y otros en los que tendré que recordarme por qué sigo aquí. Pero quiero hacerlo. No por ti, sino por nosotros. Por ellos. Rodrigo asintió despacio, sin insistir. Esa aceptación humilde fue, para ella, la señal de que algo verdaderamente había cambiado. Cuando él entró a la casa, Mariana se quedó un momento más afuera.
Miró las ventanas iluminadas, escuchó el murmullo lejano de sus hijos dormidos, y sintió una paz que no recordaba desde hacía años. Recordó las palabras de doña Elvira aquella tarde en que la conoció, tanto tiempo atrás: será única, pero su vida no será pequeña. Entonces comprendió. No se trataba de soledad, sino de destino. De tener un corazón capaz de sostener más de lo que parecía posible. Sonrió, dejando que la brisa tibia le rozara el rostro. Por primera vez, no había miedo ni tristeza, solo gratitud. Su vida no era pequeña. Era inmensa, compleja, llena de heridas y de amor. Y mientras las luces de Puebla titilaban a lo lejos, Mariana supo que, al fin, estaba en paz.